estamos entrando en uno de los últimos encuentros de este año que hemos dado en llamar un año de victoria. Cuando decimos hemos dado en llamar, no es porque nosotros lo digamos, no es porque nosotros lo decretemos o nosotros se nos ocurra, sino porque durante todo este año nos ha guiado la palabra de Dios en distintos aspectos de nuestra vida para alcanzar justamente victoria en aquellas áreas o aquellos aspectos en los cuales quizás estamos debilitados o necesitamos ser fortalecidos o desafiados de parte de Dios. Pero no puedo empezar esta mañana sin decir lo más importante, ¿no? Que nunca debemos olvidar. ¿Por qué estamos acá? Un día Dios decidió que nos amaba de tal manera que la única forma de que nosotros podamos entablar una relación sincera, honesta y real con Él no dependía de nosotros, ni de nuestra capacidad, ni de nuestras fuerzas, ni de las obras que podíamos hacer, sino que dependía de su amor, y su amor se manifestó solamente a través de Jesucristo, su Hijo entregado por cada uno de nosotros. Ahora, en la muerte y en la resurrección de Cristo nosotros tenemos vida eterna y tenemos vida abundante aquí en la tierra. Amén. Bueno, esa es la razón de ser. Ese es el punto clave y principal de nuestra victoria. Si todo lo demás no existiera, con eso ya sería suficiente, ¿o no? Bueno, me voy a otra iglesia y... Muy bien, muy bien. Entonces, decirle al que está al lado, despertate, presta atención a la palabra. Muy bien, perfecto. Muy bien. Y hoy quería que entremos quizás en uno de los últimos temas que tenemos para este año, pero me parece que nunca más real y oportuno que para los tiempos que estamos transitando, ¿no? Y es que Dios nos lleva a ser victoriosos, además, también en nuestra economía y en nuestras finanzas. Si les digo esto en este tiempo y en este contexto, me van a mirar con cara rara, ¿no es cierto? Bueno, justamente el mensaje en todo este tiempo es una preocupación, no el mensaje, la realidad. El contexto que nos rodea es preocupación, incertidumbre, no saber muy bien algunas cuestiones. Y yo quería que en esta mañana pudiéramos volver a apoyarnos en aquello que a nosotros nos da seguridad. Que tiene que ver con que, lo dijo Yameli hace un rato cuando estábamos, antes del momento de las ofrendas, ¿no? ¿Quién es el dador de todas las cosas? Es Dios. Voy a reiterarlo y voy a subrayarlo. No para que me digan amén y griten porque ya sé que están dormidos, no hay problema. Sigan durmiendo si quieren. Pero digo, ¿quién es el dador de todas las cosas? Es Dios. Eso significa que no hay absolutamente ninguna cosa por la cual nosotros debamos preocuparnos, sino más bien ocuparnos en aquellas cosas que Dios nos dice que nos ocupemos en función de que eso suceda siempre en nuestras vidas. La Biblia dice que, entre otras cosas, que nunca se ha habido un justo desamparado ni que mendigue pan, ¿no? Cuando encontramos esta convicción en la palabra de Dios, podemos pensar en que Dios tiene sustento y seguridad para nuestras vidas y para todos aquellos que Dios nos ayude a poder acompañar. Y quizás lo primero que tengamos que entender también es que cuando hablamos de lo económico también hablamos de algo espiritual, porque a veces parece que lo económico no fuera espiritual. Y lo económico es precisamente una de las revelaciones más evidentes a veces de que Dios se manifiesta en la vida de las personas. La Biblia tiene 2.350 expresiones que hablan acerca justamente del tema de la importancia de las finanzas, de la vida económica, de llevar una vida ordenada y de saber
los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Jesús utilizó muchísimos ejemplos, parábolas, con las cuales ilustró, digamos, la importancia de entender la diferencia de lo que es el dinero, la finanza, y de lo que es el reino de Dios, y cómo una cosa va por sobre la otra, ¿no es cierto? Que no hay tiempo, no hay circunstancia, no hay situación que vaya por sobre los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. También la Biblia habla de muchísimas crisis económicas, sociales, y en muchas ocasiones, en casi todas, el cuidado y la protección especial de Dios para aquellos que han creído en Él. Alguna que recuerden, así al pasar, ya que hoy somos un poquito menos y que necesitan despertarse. ¿Alguna situación que recuerden? A ver, alguna crisis que aparezca reflejada en la Biblia y allí la provisión y la mano de Dios cuidando a su pueblo. En el desierto, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Vagando en el desierto, dando vueltas en el desierto, una cantidad enorme de años, y sin embargo, ni un solo día faltó el maná, el pan del cielo, ¿no? Muy bien, ¿qué otra situación recuerdan? La multiplicación de los panes y los peces, muy bien, extraordinario. ¿Qué otra? Pedro, la multiplicación, la pesca milagrosa, allí Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué otra más? Muy bien, las bodas de Canaán, allí la multiplicación o el vino nuevo allí al final de la boda. ¿Qué más? Hay muchísimos más. ¿Alguna más? Pablo se está mordiendo los dientes porque quiere hablar. Lo veo ahí, hoy se sentó en la esquinita, ¿sí? El aceite de la viuda. Hay muchos ejemplos, ¿no? El aceite de la viuda. Hay una viuda que se multiplica el aceite con Eliseo, y la viuda que escuchábamos el fin de semana pasada también, que recibe la provisión a través del profeta Elías, ¿no? ¿Qué más? Sí. Amén. Muy bien. Miren, leamos, por donde leamos la Biblia, nos vamos a encontrar siempre con la misma imagen. Dios está presente en cualquier momento de dificultad. Dios está presente en cualquier circunstancia, sea la que sea. Pero cuanto más nosotros lo entendemos, lo vivimos, lo percibimos, no solamente nosotros crecemos en eso, sino que en eso nos fortalecemos y nos desarrollamos. Quizás el primer detalle que tengamos que tener en cuenta es que la economía de Dios es distinta a la economía. Hoy no hay PowerPoint, así que, mira, sí, qué grande, esto es. Qué grande, chicas, felicito, multimedia ahí. Muy bien, la economía de Dios es distinta a la economía humana. Fíjense, allí tenemos un texto que seguramente ya nos prepararon las chicas también, Éxodo capítulo 13, versículo 17. Mira, tanta propaganda que les hice ahora. Si lo quieren buscar allí, Éxodo 13, 17 dice: y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y vuelva a Egipto. Pero es 3:17, no 13:17. Si no, tengo que predicar otra cosa. Ahora sí. Me parecía, yo estoy leyendo, ¿qué pasó? Nunca leí esto. Y he dicho, dice Dios, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del jereseo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. A una tierra que fluye leche y miel. Si yo les digo una tierra que fluye leche y miel, ¿cuál es la imagen que se les viene a la mente?
por lo menos abeja tiene que haber, ¿no es cierto? Y vacas, ¿no? O algún otro tipo de animal que provea leche, ¿sí? Flores, porque las flores son las que, de alguna manera, donde las abejas polinizan. Gracias, gracias. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más se imaginan? Bien. Bueno, uno imagina eso, y esa es la imagen bíblica, digamos, que una y otra vez se repite. De hecho, esta imagen o esta expresión, la tierra que fluye leche y miel, aparece en 50 ocasiones. La mayor parte de las veces en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero que veamos el otro texto que está en Deuteronomio 11, del 10 al 11, vamos a leer primero, y que dice así. Presten atención, pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles con lluvias abundantes. Hasta ahí. Cuando nosotros pensamos en una tierra que fluye leche y miel, el pueblo de Israel venía de Egipto y venía de una tierra bastante fértil, que era la zona de Gosén, ¿no? Donde estaba todo el delta, allí donde se sembraba con facilidad. Fíjense que dice que hasta sembraban con los pies. O sea, simplemente era tan fértil la tierra que iban abriendo surcos con los pies, iban tirando la semilla y así podían, porque el propio río era el que regaba las napas subterráneas y permitía que allí crezca todo. Por eso los egipcios adoraban al Nilo y por eso también el tema de las plagas y el Nilo, pero eso es un mensaje para otro día, ¿no es cierto? Ahora, cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva a la tierra prometida, le dice que le va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Cuando nosotros vemos la tierra, no tengo imágenes hoy porque también la madrugada fue un poco complicada para buscar imágenes y todo eso, pero cuando nosotros vemos la tierra, nos encontramos con una imagen un tanto distinta. Nos encontramos con un lugar que es más bien árido, que tiene regiones montañosas, que si no llueve, no pasa nada. Ustedes me dirían, bueno, es lógico, bueno, en Egipto no hacía falta porque el río de alguna manera permitía eso. Entonces, ¿dónde está la tierra que fluye leche y miel? Y acá viene quizás la primera enseñanza que yo quisiera que tomemos para nuestras vidas en esta mañana. La tierra que fluye leche y miel siempre para nuestras vidas no tiene que ver con el lugar donde estemos, no tiene que ver con las circunstancias que atravesemos, no tiene que ver con la realidad que nos toque vivir, sino que tiene que ver con la presencia de Dios en ese lugar. Tiene que ver con la confianza de que Dios está allí en ese lugar. Y que si Dios está, lo que va a hacer justamente es hacer producir cosas que ni siquiera nosotros imaginamos y que ni siquiera nosotros entendemos. Los versículos que siguen, allí chicas, si nos quieren ayudar. Dice, una tierra que el Señor tu Dios cuida, Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Tómalo. Palabra de Dios para tu vida. Una tierra que Dios cuida y que Él se ocupa de cuidar en cada época del año, en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Seguimos. Si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Ninguno de nosotros somos agricultores, así que cuando leemos esto nos suena que estamos hablando
de algo, no sé quién acá tiene olivos o quién de ustedes acá cosecha o ninguna cosa por el estilo, ¿no? Como estuviéramos hablando chino básico. Pero para el pueblo de Israel esto era muy significativo. Pero traspolémonos a nuestro tiempo, a nuestras circunstancias, a nuestra propia vida. Pensá en cuáles son para vos los trabajos, cuáles son para vos la realidad en la que tenés que esforzarte para poder tener tu sustento, para poder tener tu trabajo, para poder crecer y desarrollarte y formarte. Y allí, ahí, en eso, concretamente, quiero que proyectes esta palabra. Las lluvias tempranas y las lluvias tardías. La presencia de Dios en todo momento nunca, nunca va a faltar. Y si no me crees, todavía hay un ejemplo incluso un poco más concreto, también allí en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con cuando, ¿se acuerdan? Cuando Abraham y Lot, digo, se acuerdan, no todos tienen que conocer la historia, ¿no? Pero en un momento Abraham tiene que separarse de su sobrino Lot, ¿no? ¿Y qué hace Lot? Abraham le da a Lot, a su sobrino, le dice, bueno, elegí la tierra que quieras elegir. ¿Y qué hace Lot? Elige la mejor tierra, un sobrino bárbaro era. No. Elige toda la zona del valle, toda la mejor tierra, ¿no es cierto? Y tenemos el texto allí. Qué grande, las chicas, impresionante. Dice, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Otra vez. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Y hay otro más? Ahí está. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente, se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. ¿Tengo más? Hasta el final, mándame. Ahí está. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones. Quiero que presten atención a esta palabra. Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. ¿Listo? Gracias. ¿Quedaba uno? Listo. Otra vez. Lot elige supuestamente la mejor tierra, la que le daba más garantías, la que traía más confianza, la que le daba mayor seguridad. Sin embargo, esa tierra termina convirtiéndose en la historia que ya conocemos también bíblicamente de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Abraham elige justamente esa tierra árida, montañosa, que demandaba un riego especial, que dependía de la provisión de Dios, de la lluvia, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que Dios bendijo a Abraham profundamente y que en todas las cosas él era prosperado. Quiero decirles, queridos hermanos, querida iglesia, que la economía de Dios siempre juega de manera distinta a la economía que nosotros podamos vivir o transitar humanamente. Y no quiero hablar de fantasías, ¿no? Quiero hablar de realidades, quiero hablar de cosas concretas, de desafíos concretos, porque si nosotros no creemos y no entendemos que Dios es un Dios con estas características, entonces lo atamos a las circunstancias, a los tiempos, a las sazones, a las cosas que nos tocan vivir. Y de eso se trata la fe. Y bueno, podría tener muchos ejemplos más, pero vamos a avanzar solamente en esto. Ahora, quisiera que sí veamos la parte nuestra, ¿no? Porque es verdad,
que Dios nos permite o nos da esta seguridad. Pero esa seguridad funciona en forma cooperativa. ¿Junto con quién? Con nosotros. ¿Están dormidos en serio hoy? Vamos. Junto con nosotros. Dios no trabaja solamente en el desierto. Dios proveyó el maná. Cuando se terminó el maná, nunca más. A partir de ahí, Dios empezó a trabajar en forma cooperativa. Cada uno de nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace lo sobrenatural. Nosotros nos toca hacer lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Alguien citó la multiplicación de los panes y los peces. ¿Quién hizo la multiplicación? La multiplicación la hizo Jesús, sin lugar a dudas. Pero alguien tuvo que entregar los panes y los peces. Las vasijas de la viuda, también citaron el ejemplo de la viuda, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cómo era la historia? Cada vasija que la viuda traía y sus hijos traían era llenada con aceite, ¿no? Imagínense una vasija así de aceite de oliva, hoy en día fortunas, ¿no es cierto? Multiplíquenla, pero en un momento cuando cesaron, cuando no había más vasijas, ¿qué pasó con el aceite? Dejó de fluir el aceite. Entonces hay una parte que tiene que ver con la forma en que nosotros actuamos o interactuamos con Dios en todo tiempo y en toda circunstancia, como pasó también con la viuda. Ella creyó y aún estando en la peor situación de su vida, entendió que ella podía poner en las manos de Dios lo que Dios iba a hacer. Dios busca que nosotros podamos interactuar con Él. Y para encontrar victoria en nuestra vida y en nuestras relaciones, necesitamos entender justamente que Dios hace lo sobrenatural, pero a nosotros nos toca hacer lo habitual, lo común, lo corriente, pero ponerlo en las manos de Dios. Y quizás parezca demasiado obvio, ¿no? Pero yo creo que muchas veces nosotros hacemos mucho de lo habitual, incluso nos desgastamos en algunas tareas y en algunas cosas, pero nos olvidamos de ponerlo en las manos de Dios. O nos olvidamos de movernos conforme a la dinámica o a la economía o a la visión de Dios. Y entonces allí es donde nuestra vida se empieza a volver tediosa, fastidiosa, y entramos exactamente en el mismo círculo que todos vivimos. En el círculo de la queja, en el círculo del lamento, en el círculo de la preocupación, en el círculo del temor, en el círculo del espanto. Quisiera que pudiéramos ver algunas cuestiones allí que el Señor nos da una y otra vez en su palabra. En primer lugar, poder ordenar sabiamente nuestras finanzas, poder ordenar sabiamente aquellas cosas que Dios tiene que hacer, porque Dios no obra en el desorden. No es que Dios le dijo, Elías le dijo a la viuda, bueno, ahora te voy a empezar a tirar aceite acá en todo y vos tratá de juntarlo como puedas, agarrar unos jarritos. No. ¿No? Gracias por reírte. Tuvo que poner allí unas vasijas y cada vasija tuvo que ser llenada, prolijamente. O cuando Dios multiplicó los panes y los peces, ¿no? Imagínense Jesús multiplicando acá panes y peces y tirando así, agarre cada uno, ¿no? Y alguno agarraba por ahí, Roger ahí agarraba uno, otro agarraba otro, ¿no? Y alguno que más chiquito, por ahí como yo, quedaba colgado ahí en el camino y decía, no me tocó ninguno, ¿no? Y codeándose, peleándose a las patadas por agarrar un pan, un pez. No, dijo, siéntenlos de grupos de a 50, de grupos de a 100, y una vez que están ordenados, allí le distribuyen los panes y los peces. Dios funciona, Dios hace cosas sobrenaturales, pero nosotros tenemos que poner el orden que Dios establece. Porque en el desorden, nosotros terminamos arruinando la bendición que Dios quiere darnos o incluso la bendición que Dios está dándonos. Entonces déjenme compartir solamente algunos principios, algunas cosas que desordenan lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La Biblia está llena de textos, solamente voy a mencionar algunos. Proverbios 27:7 dice, los deudores son esclavos de los prestamistas. ¿Querés anotarlo en algún lado? Los deudores son esclavos de los prestamistas.
Dice, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno. Hoy demasiado ya le dimos a la lluvia, encima las chicas cantaron que el cielo se parta en dos. No sé si era el mejor día, pero está bien, era oportuno. Era oportuno, ¿no? Y yo vengo encima con esto de la lluvia. Dice, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro de los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Sí, señora. Dice, tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestados. Deuteronomio 28, 12. Quiero decirte una cosa. Las deudas son ataduras y son cosas que desvirtúan la bendición y el poder de Dios. Lo tengo que decir así, pero porque la Biblia lo dice. Pero no hay un versículo, hay cientos de versículos. Pero pareciera que hoy en día la versión es distinta. Pareciera que los bancos te dicen, no, metele con la tarjeta, metele nomás que dale. Y entonces cuando llega fin de mes, te llega la tarjeta y vos decís, ¿qué pasó? Y todo el sueldo va a la tarjeta y tenés que volver a tarjetear para el mes que viene y ni se te ocurra alguna vez pagar el monto mínimo. ¿Alguien pagó? No me levanten la mano, pero ¿alguien pagó una vez el monto mínimo? Bueno, es lo mismo que ahorcarte, más o menos. Pero podría citar cientos de deudas. ¿Ustedes saben cómo alguien se hacía esclavo antiguamente? Justamente a partir de las deudas. No podía pagar una vez, entonces después tenía que entregar sus animales. Cuando ya no podía entregar los animales, tenía que entregar su campo. Cuando ya no tenía ni animales ni campo, ¿a quién tenía que entregar? A su esposa, a sus hijos, primero a la suegra y después a la esposa y a los hijos. Y así mismo, ¿sí? Así funcionaba. Ahora, quiero decirles una cosa, sigue funcionando igual. Sigue funcionando igual. La diferencia es que nosotros creemos que somos libres, pero cuando estamos atados en nuestras deudas, sean pequeñas o sean grandes, terminamos limitando la bendición de Dios. Otra de las cosas que la Biblia nos enseña una y otra vez es aprender a contentarnos con aquello que Dios nos da. ¿Cuántos son felices con lo que Dios nos da? Pablo decía, sé vivir en lo poco y en lo mucho, sea en una situación o en la otra, sé vivir como Dios me da. Hay tiempos en los cuales podrás tener abundancia, podrás tener un poco más, y tiempos en los cuales podrás tener un poco menos. Pero lo importante no es cuánto tenés, sino lo importante es cómo lo vivís, cómo lo experimentás y qué cosas haces con eso que te da. Eso se llama contentamiento. El que está buscando siempre querer tener más, o siempre desear lo que tiene otro, o comparándose con el que tiene más, ¿sabe lo que termina haciendo? Debilitando la bendición de Dios sobre su vida. Porque Dios bendice a aquel que se contenta con lo que tiene y que con lo que tiene sabe cómo administrarlo sabiamente y cómo compartirlo con otros. De eso se trata. Entonces, Dios hace lo sobrenatural, pero nosotros tenemos que hacer lo natural. Dios va a multiplicar tu vida, tus finanzas, un montón de cosas, pero si tú estás lleno de deudas, lluvias de bendición, tempranas y tardías, ¿no? Voy rápido, termino ya, en un ratito. Necesitamos aprender a distinguir entre la diferencia que existe entre la necesidad y los deseos. ¿Saben cuál es uno de los problemas más grandes que vivimos en este tiempo como sociedad capitalista? El deseo. Poder generarte cosas que te lleven a querer tener algo que a lo mejor no es una verdadera necesidad. Dios dice la Biblia que nunca te va a hacer faltar nada en ninguna de tus necesidades. Pero no dice que no te va a hacer faltar nada en ninguno de tus caprichos, de tus cosas, de aquellas cosas que... Ahora, ¿podemos tener cosas que deseamos? Por supuesto, no es que Dios no te lo va a dar.
Y no es que no lo puedas tener y no lo puedas adquirir si lo haces bien y si lo haces, digamos, saliendo de toda esta serie de cosas que pueden llegar a atarte espiritualmente. Pero muchas veces el deseo de tener cosas nos aparta del propósito de Dios en nuestras vidas y de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y eso se vuelve tan importante que en definitiva nos termina colapsando emocional o espiritualmente. Y voy con esto, 2 cositas más y termino. Créanme. Primero, lo primero. Si yo creo que Dios es el dador de todas las cosas, ¿estoy dispuesto a demostrárselo de una manera concreta? Mire, esta iglesia, bueno, justo hoy le tocó a ella estar en la primera vez, parece que estamos hablando de finanzas. Acá no hablamos casi nunca de finanzas, ¿no es cierto? Nunca quizás han escuchado que predique acerca del diezmo, de las ofrendas, etcétera, etcétera. Casi nunca, creo, por no decir nunca. Pero sí tengo que decirles lo que dice la Biblia. Cuando nosotros entendemos que lo que recibimos viene de parte de Dios, no tenemos ningún inconveniente en confiar en Dios, como lo hizo aquella viuda. ¿Se acuerdan que Jesús estaba ahí con los discípulos viendo y una mujer viuda que puso su monedita y todo lo demás hacían ostentación, tiraban? A Jesús no le importa la cantidad, porque Él no se maneja con cantidad. 5 panes y 2 peces es lo mismo que 5.000, 10.000, es lo mismo. Si son pesos, son australes, son dólares, son lo que sea, Jesús no se maneja con dólares. Pero sí se maneja con el corazón. Con aquello que nosotros verdaderamente de corazón decimos: Señor, como sé que todo es tuyo, esto lo pongo en tus manos. Hace algunos años, algunos conocen, cuando estaba sirviendo en el Ministerio de Acción Comunitaria a nivel nacional, hicimos proyectos en distintos lugares del país. Y uno de los lugares que me llamó poderosísimamente la atención, en el norte de Santiago del Estero, un lugar que se llama Nueva Esperanza, que tenía distintos parajes: El Ojito, El Balde, el Quemado. Y allí hicimos un proyecto con 60 familias de siembra de alfalfa. En esa tierra no crecía nada, porque era una tierra muy salitrera o salitrosa, era sal, pura sal. Entonces, difícilmente crecía algo. Pero el INTA había desarrollado un tipo de semilla, se llamaba así, salitrera, que hacía que la alfalfa creciera en esa tierra. Así que 60 familias, cada una una hectárea, dispuso una hectárea, y cada familia sembraba alfalfa. Y la alfalfa, para quienes saben, tiene corte, es como un yuyo que crece, se corta y después se enfarda y con eso se le da a comer a los animales. Se vende para que coman los animales. Esa alfalfa tiene determinados cortes según la productividad. A veces tiene 2 cortes, a veces 3 e incluso a veces 4 cortes en el año. El compromiso de esas 60 familias era que ellos iban a dar una parte de lo producido y destinarlo a la obra y al crecimiento de la obra de Dios y al crecimiento de la tarea o el emprendimiento que habían abordado juntos. Cuando fui, una de las tercera vez que fui, que íbamos recorriendo allí con un hermano los campos, era tremendo ver la diferencia entre un campo productivo y un campo que no lo era. Nunca tuve esa mirada tan clara de ver la diferencia entre aquel que verdaderamente estaba consagrando a Dios lo que venía de Dios y aquel que no lo hacía. No es que Dios deja de proveer, pero la bendición viene cuando nosotros entendemos de dónde proviene.
Y cuando yo confío en el dador de las cosas, entonces Él se ocupa justamente de proveer incluso en abundancia. Dios hace lo sobrenatural, nosotros hacemos lo natural. Termino con esto. Todo lo que Dios nos da, también lo tenemos que compartir. ¿Sí? No era para que me dijeran amén, era simplemente todo lo que Dios nos da, también lo tenemos que compartir. Por ejemplo, el mate que se están tomando ahí, que no ligué uno. Sí, uno me dieron hoy. Dice la Biblia, recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza, nunca den con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, porque Dios ama ¿a quién? Al que da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Cuando les digo que Dios funciona con una economía distinta, es porque cuando entendemos que Dios es el dador de las cosas y que nosotros somos instrumentos para que eso llegue a otras personas, entonces nos transformamos en canales. Y lo que recibimos de Dios lo damos, lo que recibimos de Dios lo damos. Y cuando más damos, ¿qué hace Dios? Más nos da. Y entonces, eso funciona en todos los aspectos, ¿eh? Funciona también en los dones, en las habilidades, en las características, en el amor, en todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Cuando más lo damos, más recibimos. Pero cuando nosotros empezamos a obstruir lo que Dios nos da, entonces también empezamos a escasear en lo que recibimos de parte de Dios. No porque Dios no lo quiera dar, sino porque nosotros mismos nos volvemos un canal que obstruye lo que Dios quiere hacer. Así que cuando nosotros recibamos, inmediatamente pensemos en dar. Lo que hayas recibido de Dios, ¿recibiste sanidad? Orá por otros que estén enfermos. ¿Recibiste restauración en tu matrimonio? Bendecí a otros matrimonios. ¿Recibiste un recurso económico? Compartilo con quienes no tienen. Todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Dios va a ser de bendición para otros. Comenzamos con, entre otros ministerios que la iglesia tiene, comenzamos también con el tema de las viandas y arrancamos con 30, creo, ¿no? Y ahora estamos en 115. Es un esfuerzo para la iglesia, sí que lo es. Humanamente, porque la verdad que hay hermanos, hermanas que se matan viniendo a servir acá, también lo es económico. Pero no les quepa la menor duda que el Señor nos va a bendecir. Y así en cada una de las cosas de nuestra vida. Quisiera que podamos entregar la convicción de que en medio de tiempos difíciles, no estoy hablando políticamente, quédense tranquilos que ahora para cuando salimos. Lluvia temprana y tardía. Esta es la temprana, nos deja salir y después viene la tardía. Pero el Señor provee para todo lo que nosotros necesitemos. Nunca nos va a hacer faltar nada, pero si nosotros nos conducimos incluso como Él nos enseñó que debemos conducirnos, entonces vamos a ser bendecidos. Hay una cosa que me faltó, pero la voy a mencionar, aunque sea, solamente dejarla pasar, para no dejarla pasar. Dios funciona también en el acuerdo. Yo escucho muchos matrimonios que tienen finanzas separadas, que se manejan por un lado, por otro, bueno, fenómeno. Yo le digo, si comparten la cama, si comparten la mesa, si comparten el techo, comparten los hijos, comparten absolutamente todo, la finanza que tiene, ¿es algo distinto? ¿Es algo? ¿Cuál es el punto ahí que hace ruido para compartir las finanzas? No me lo cuenten, porque aparte no les creo. Dice la palabra de Dios que donde hay acuerdo, hay
bendición. Y ojo, que a veces, cuando no hay acuerdo, nosotros nos volvemos otra vez en un punto para obstruir los planes de bendición que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, es como si tuviéramos agujereado el cañito, ¿no? Dios derrama, pero un poquito sale por acá, otro poquito sale por allá, y no, esta es mi cuentita, y esta es la otra cuentita, y esta es la cuentita de la cuentita de la cuentita. Y entonces, todo lo que Dios derrama se va por distintos conductos. Parece una pavada, ¿no? Les aseguro que no lo es. Les aseguro que no lo es. Vamos a orar. Quiero invitarte allí, llegando casi a fin de año, a que puedas traer delante del Señor todos tus temores, tus dudas, en cuanto a la provisión, al cuidado, a las finanzas, al sostén, e incluso a la multiplicación y a la prosperidad que Dios tenga sobre tu vida. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un instante y hables con Dios. Él no necesita intermediarios. Por medio de Jesucristo ya tenés la posibilidad de hablar directamente con Él. Así que si en algún aspecto de estos que en esta mañana hemos escuchado de parte de Dios, estás dudando, yo te invito a que antes de que llegue fin de año puedas ver la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Que si en algún aspecto de estos que estamos mencionando te das cuenta que esa partecita pequeña, pero que te toca hacer a vos, no la estás haciendo, te invito a que en la intimidad te comprometas con Dios. No lo hagas públicamente, no hace falta que lo hagas públicamente. Hacelo en la intimidad con Dios. Y lo que hagas en lo secreto con Dios, Él te lo va a recompensar en público. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia y traemos delante de ti, Señor, todos nuestros afanes, preocupaciones, temores, Señor, en relación a lo económico, al sostén, a la provisión, al trabajo. Señor, y lo traemos delante de tu presencia, como ofrenda, como olor fragante, como una ofrenda de fe. Y te decimos, Señor, confiamos no solamente en que nos vas a proveer, sino que nos vas a sustentar y nos vas a prosperar. Pero, Señor, no queremos ser prosperados solo para nuestro bien. Queremos ser prosperados para compartir y volvernos un canal de bendición para muchos que lo necesitan. Gracias, Señor, por abrir las puertas del cielo. Gracias porque tu economía no funciona como la del resto de la humanidad. Gracias porque la economía del cielo es eterna, es extraordinaria y es poderosa en Cristo Jesús. Confiamos en ti y dejamos todas las cosas en tus manos. En el nombre bendito, precioso y poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Amén.